Hola, buenas noches, bendiciones. ¿Qué tal su semana? ¿Qué tal amor y amistad? Los que celebran amor y amistad, muchos regalos. Acá en Colombia se celebró ayer amor y amistad. Muchos regalos recibieron, yo no recibí ni uno. Qué tristeza, ya ven. Hoy fue que recibí uno, pero ay no. Buenas noches, chicos y chicas. Ay, sí, mira, qué tristeza, ¿verdad? Dice ya ni uno. Aquí Luisa dice que tampoco recibió ni uno. Bueno, hoy vamos a recibir. Hoy yo te traigo un regalo. Hoy vamos a traer. Ahí te voy a dar un regalo que es mejor y más valioso que cualquier otra cosa. La palabra de Dios, Luisa. Así que quédate ahí. Obvio, recibir el regalo de la vida. Después de respirar, ¿qué más con eso? Así que hoy les voy a dar un regalazo de amor y amistad. Vamos a hablar de la palabra y ese va a ser su regalo de amor y amistad. El Señor les va a traer una palabra. Y qué mejor regalo que ese. Un detallazo de parte de Dios. Hola, Ochoa. Quedé que me iba a conectar a las 8:30, pero me conecté más temprano porque les digo que estoy que me muero. Tengo un dolor de cabeza. Me duele el cuerpo, me duele la garganta. Estoy para el perro, como dicen acá. Totalmente. Pero bueno, apenas terminen aquí, me tomo una pastilla, me tomo una sopa y a dormir enseguida, inmediatamente. Entonces, vamos a orar antes que todo. Voy a iniciar temprano. Y hoy traigo una palabra muy bonita. Que ojalá que los que se queden sean alimentados con esta palabra y llegue a lo más profundo de su corazón. Señor, te damos gracias por esta noche, Señor. Te doy gracias por cada una de las personas que están aquí conectadas. Te pido, Señor, que tú seas poniendo en su corazón el quedarse y el valorar el regalo de tu palabra, Señor. Que seas tú utilizando a tu sierva, Señor, que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras por medio de mí, Señor. Que sea tu Espíritu Santo guiándome, dirigiéndome, Señor, y que esta palabra, Señor, sea una semilla que dé mucho fruto, no solamente en ellos, sino también en mí, Señor, para aumentar nuestra fe, para creerte a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, chicos, yo he traído una palabra hoy y esta palabra yo estaba entre hablarles de la parábola del sembrador, que la voy a dar, entre la palabra del sembrador, y estaba entre esta palabra de que nada es imposible para Dios. Al final esta mañana cuando me levanté y vi el estado de un pastor que yo sigo, salió la palabra y yo dije, bueno, esto es como una confirmación de que la palabra que voy a dar hoy, así Jesús está que regresa. Y entonces dije, esta va a ser la palabra que voy a dar, voy a cancelar. Para el otro fin de semana, el sábado ni el domingo creo que me voy a poder conectar, me voy a conectar el viernes. Pues no es confirmado, tenía un amigo que tiene una palabra muy bonita para dar, que se llama guarda tu corazón. Pues no me ha confirmado si la va a dar la palabra o no la va a dar, pero si no la da, de todas maneras yo la voy a preparar, sea él que la dé o sea otra persona, pero el próximo viernes vamos a hablar de por qué debemos guardar nuestro corazón y por qué la palabra dice que guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces vamos a hablar de eso. Yo sé que es una palabra que muchos de nosotros a veces necesita escuchar. Amén, Elsie. Dios te bendiga también. Entonces, yo le he puesto este título como título, nada es imposible para Dios. Y entre comillas he puesto una palabra muy bonita que dice, abraza lo que Dios te ha prometido. Yo sé que muchos de nosotros estamos esperando cosas de parte de Dios. Algunos están esperando un esposo, algunos una esposa, algunos el milagro de que Dios sane a su hijo, a su esposo, a su mamá o a un familiar. Algunos están esperando que Dios responda o le cumpla una promesa que le hizo y la ve lejana, de pronto esa promesa que Dios le hizo, y cada
día que pasa o cada año que pasa, tú dices, Señor, pero tú prometiste esto y yo realmente no lo veo. O sea, no lo veo en mi vida, no lo veo que es un hecho en mi vida. ¿Cuántas temporadas tengo que pasar o cuántas temporadas tengo que esperar para poder recibir de parte de ti lo que tú me has prometido? Y hoy quiero decirte que mientras veamos, o sea, mientras estamos esperando la manifestación de lo que esperamos de parte de Dios, debemos mantenernos firmes con fe, creyendo que Dios puede hacer todas las cosas, porque la duda siempre nos va a robar la fe. Y quiero leerles algo para que ustedes vean que todo lo que Dios dice, Él lo cumple. Y nos vamos a ir a Isaías 7, 13 y 14 porque les quiero mostrar algo. Y no se me vayan a asustar. Pero Dios todo lo que promete, Él lo cumple. Y resulta que por medio del profeta Isaías, Isaías le habla al pueblo. Y eso está en Isaías 7, 13. Sí, 13 y 14. Y dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero antes dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, o es poco el ser molesto a los hombres, sino que también seáis a mí Dios. Entonces miren, en el capítulo más, bueno, vamos a solamente en el versículo 14, 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Eso estamos hablándolo en Isaías. Ahora, vámonos a Lucas 1:30. Y les voy a explicar algo. Lucas 1:30. Lucas 1:30. Lucas 1:30. Voy a sacar 1:30 largo. Y dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahora, ¿por qué leo estos dos versículos de la Biblia? Porque te quiero enseñar algo. El profeta Isaías lanza una profecía y una promesa para el pueblo de Israel. Y quizás las personas que escucharon la promesa, la profecía, dirían: esto se va a cumplir en un mes, esto se va a cumplir en 2 meses, o quizás en 1 año, ¿cierto? No, de pronto en 10 años, de pronto yo no lo logro ver, pero de pronto mis hijos sí lo logran ver. Me puse a investigar cuántos años pasaron desde que el profeta Isaías y otros profetas hablaron del nacimiento de Jesús hasta el cumplimiento de la promesa, y pasaron entre 700 y 760 años. Algunos dicen que 700 años, unos dicen 750, 730, 760 años. Entonces, miren la promesa, la palabra que el mismo Dios le dio a Isaías para que diera al pueblo, de que iba a nacer el Mesías, que iba a ser el Salvador del pueblo. Pasaron 760 años para que se cumpliera su promesa. Y yo no les digo esto para desanimarlos a ustedes y que ustedes digan: no, ¿cuánto? 760 años para que Dios cumpla. ¿Cuántos años entonces Dios se va a demorar en cumplir lo que me ha prometido? Quizás el Señor te prometió restaurar tu hogar. Quizás el Señor te dijo que te iba a dar un empleo. O quizás el Señor, no sé qué te prometió el Señor a ti. Pero yo lo que quiero que tú entiendas, y quiero que te vayas con esto, es que abraces lo que Dios te ha prometido y que no te desanimes. Y no te estoy diciendo, sino que quiero demostrarte de que todo lo que Dios dice, Él lo cumple. Por eso te leo el libro de Isaías y te leo el libro de Marcos, y si lo ves también lo puedes ver en Mateo 1, y vas a encontrar de que Dios cumplió la promesa que habló por medio de su profeta Isaías. Cuando el enemigo sabe que Dios dijo algo con respecto a tu vida, entonces él va a identificar cómo robarte la palabra y quitarte tu fe. Resulta que si Dios te dijo a ti: María, Juana, Luisa, tú vas a ser mamá, pero resulta de que
el diagnóstico médico y todos los exámenes que te has hecho con tu esposo te dicen que tú no vas a poder tener hijos nunca. Pero tú le crees a Dios porque Dios te dio una palabra donde dice que tú vas a ser mamá, que Dios te va a dar, que tú crees en su palabra, porque ahí en el libro de Éxodo dice que no habrá mujer estéril en su pueblo. Y si tú eres una hija de Dios y perteneces al pueblo de Dios, significa que no hay esterilidad en ti y tú crees en esa palabra. Y resulta que tú intentas atesorar esa palabra. Pero resulta que el enemigo, cuando siente que se va a cumplir la promesa, va a empezar a llenarte de dudas y va a empezar a robarte la fe. Y va a empezar a quitarte la palabra que Dios te ha dicho que va a cumplir en tu vida. Entonces tú empiezas a dudar. Y para eso entonces el enemigo empieza a identificar personas a tu alrededor. Y quizás a ti no te va a importar que una desconocida te diga tú no vas a tener hijos. Pero si es tu mamá, si son tus hermanos, o si es inclusive tu mismo esposo el que empezó a dudar que Dios no va a cumplir la promesa, entonces ya tu fe empieza a decaer y ya empiezas a dejar de creerle a Dios que lo que Él te prometió, Él lo puede cumplir. Y así podemos hablar de muchísimas cosas. El Señor dijo que iba a sanar a tu hermano, a tu mamá del cáncer, pero tú ves que tu hermano cada día está peor, tú ves que tu mamá cada día está peor, que agoniza, y tú dices, Señor, pero tú dijiste que tú ibas a sanar a esta persona y yo la veo que cada día está peor. Porque aunque parece cosa, Dios es el Dios de los actos magníficos. Él aparece cuando todo parece que es imposible. O sea, Él es el Dios de las cosas imposibles. Y Él va a armar todo un acto, no solamente para que tú puedas creer, sino para que las personas que estén a tu alrededor puedan entender de que Él es un Dios que actúa en medio de las cosas que son difíciles. Entonces, es algo increíble, porque Dios no va a actuar en el momento en el que tú quieras, sino que Él va a actuar cuando Él... Y la palabra dice algo muy valioso y dice que Dios nunca llega tarde. Dios llega siempre justo a tiempo. El enemigo puede usar incluso a las personas más cercanas a ti para hacerte daño y para hacerte dudar. Pero nosotros, ¿qué debemos decir? Nosotros abrazamos lo que Dios nos ha prometido. Las promesas, las palabras, todo lo que Dios... Yo quiero que hoy te vayas con esta palabra y es, Señor, yo abrazo que lo que tú prometiste que vas a cumplir en mi vida, Señor, tú lo vas a cumplir. Y esa es la promesa con la que vamos a salir. Y esta palabra me da mucha risa porque esta palabra no es solamente para ustedes. Esta palabra es para mí, principalmente para mí. Y es un cuestionamiento que yo todas estas noches he tenido con el Señor, y hablando en mis oraciones con el Señor, le preguntaba cosas a Dios. Y Señor, pero mira esto. Y el Señor hoy me responde con esta palabra. Quedé completamente en shock cuando el Señor responde de una manera que yo dice, wow, esta palabra es para mí y muy seguramente va a ser para muchos de ustedes. Vamos a leer esta palabra que me gusta mucho y está en Hebreos. Esta está en Hebreos 11:6. Vamos a ver qué dice Hebreos 11:6. Y Hebreos 11:6 dice, ojo, miren lo que dice la palabra. Esta palabra me gusta. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ojo, si no tienes fe, no puedes agradar a Dios. Comenzando por ahí. No le agrada a Dios que las personas a las que le ha prometido cosas no crean en Él. O sea, no crean que Él puede cumplir. Y dice, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. O sea, si yo me estoy acercando a Dios es porque creo que Él existe. Pero a veces la fe es algo que uno tiene que trabajar diario, porque el enemigo siempre va a estar queriéndote sembrar desconfianza, dudas y cosas que tú dices, pero Dios mío, ¿cómo se va a hacer esto? ¿En qué escenario
se va a presentar esto para que se dé en mi vida? O sea, ¿qué escenario? Pero mira, Dios tiene unos escenarios maravillosos. Yo he contemplado de parte de Dios muchas cosas impresionantes a lo largo de mi vida, siendo cristiana y no siendo cristiana. Cosas maravillosas de parte de Dios, con escenarios que personas no podrían creerlo, pero que Dios de un momento a otro, como quien dice, llegó el tiempo, llegó tu temporada y vas a ver lo que yo te prometí, porque yo no soy hijo de hombre, ni para arrepentirme, ni para engañarte, ni para mentirte, porque así dice la palabra de Dios. Y otra palabra que me gusta está en Salmo 25 y dice que los que creen en el Señor no serán avergonzados. O sea, si tú crees en Dios, Dios no te va a dejar en vergüenza. Si Dios dijo que lo iba a hacer, no importa quién no crea. Mira, si Dios te dio una palabra a ti, no te interese si tu pareja no te cree, que no te importe si tu familia no te cree. Si Dios te entregó una palabra, que no te importe si las personas piensan que tú estás loca, que tú estás loco, que tú estás demente, que eso no va a pasar, que eres una religiosa, que Dios no existe, que te inventas unas películas, infinidades de cosas para hacerte dudar. Pero yo quiero hoy decirte que si Dios dijo que lo iba a hacer, Él lo va a hacer. Para que cuando Él se manifieste en eso que Dios te prometió que te va a dar, las demás personas se queden con la boca abierta y digan, wow, ella dijo que su Dios lo iba a hacer y mira, su Dios lo hizo. Y empieza a cuestionarse las personas que están alrededor tuyo y decir, yo quiero saber qué es lo que tiene esta mujer, que todo lo que le pide a Dios, Dios se lo concede, o todo lo que Dios le pide, todo lo que este hombre le pide a Dios, siempre termina viéndolo. Ahorita vamos a hablar de eso, de que yo quisiera que Dios me hablara, y con eso vamos a finalizar. Y te vas a dar cuenta de que Dios sí te habla, sino que nosotros a veces no escuchamos o no buscamos. A veces nosotros creemos, adelantando un poquito, creemos que Dios habla. Nos gusta ir a las campañas, nos encanta ir a las campañas, y que por medio de las campañas se pare un profeta y diga, Anjulis, el Señor te manda a decir esto, y esto, y esto, y esto. Si el pastor de tu iglesia no te dice, o si un profeta no te da una palabra de parte de Dios, tú dices, a mí Dios no me habla. Entonces te vas triste para tu casa porque, entre comillas, se supone que Dios no te habló. Que Dios le habla a todo el mundo, que Dios le da promesas a todo el mundo, pero que a ti Juana, a ti Pedro, a ti María, a ti Dios no te habla y a ti Dios no te da promesas. Mentiras del enemigo. Dios nos habla a toditos, sino que nosotros estamos acostumbrados al show de que llega alguien en la iglesia y que por favor, Señor, háblame por medio del apóstol, háblame por medio del pastor Julano de tal, háblame por medio del pastor Julanito, y estamos olvidando de que el Señor rompió el velo que nos impedía acercarnos a Él para tener una relación con Él de tú a tú, una relación de cara a cara con el Señor. No es una relación de que yo tengo que esperar que el pastor me hable. Sí, el pastor te puede entregar una palabra, pero tú también puedes hablar con Dios sin necesidad de tener un intermediario. Y ahorita vamos a hablar de cómo logramos eso, de cómo podemos escuchar la voz del Señor. Ahora, es difícil esperar las promesas de Dios. Yo creo que es lo más difícil. Esperar, todo lo que toque esperar es difícil. Si estás haciendo una vuelta en el banco y eres la última en la fila y hay 25 personas, te desesperas por esas 25 personas. Si te toca comprar y estás en una lista, si estás en el supermercado y vas a pagar las compras, te molesta esperar. Yo creo que es algo que está en la humanidad, que está dentro de nuestro ser, y es que a nosotros no nos gusta esperar, a nosotros nos gusta todo rápido, a nosotros nos gusta chasquear los dedos y tener todo a la mano, tener oraciones instantáneas, como meter una comida congelada o una comida esa que uno compra para
para meterla en el microondas y que en 5 minutos, en 2 minutos, en 3 minutos ya esté lista. Nosotros estamos acostumbrados porque queremos recibir de parte de Dios todas las cosas, pero las queremos recibir ya. Y queremos orar, llorar, patalear y que el Señor diga ya mañana porque Anjuli lloró, mañana yo necesito levantarme y cumplirle los caprichos, los deseos. No, señores. Es difícil esperar las promesas de Dios, es lo más difícil porque después de la espera se recibe la promesa, se recibe el milagro, se recibe lo que estás esperando de parte de Dios. Y un ejemplo de esto es que cada vez que tú vas te voy a decir algo que te va a asustar, que seguramente te va a asustar y te va a desanimar. Pero cada vez que el Señor te dé lo que dice Bruno es muy cierto. Moisés murió sin ver la promesa, lo que Dios le había prometido. La vio, el Señor le permitió verlo desde arriba. Le permitió ver la tierra que le iba a entregar al pueblo de Israel desde arriba. Pero él no pudo gozar de la promesa. Con todo lo que hizo para merecerla, no pudo verla. Pero yo te voy a decir algo. Cada vez, y quiero que te quede esto claro, cada vez que Dios te dé una promesa, te dé una palabra, te diga que va a hacer algo en tu vida, te tengo una mala noticia. El Señor te va a preparar. Y el Señor tiene que formarte para recibir eso. Por eso el pueblo de Israel, como era un pueblo inmaduro, idólatra, el Señor lo tuvo 40 años dando vueltas en el desierto. Porque no estaban preparados para recibir su promesa. Entonces, entre más te metas tú con Dios, entre más madures tú con Dios, más rápido vas a recibir tu promesa. Pero a veces el Señor nos está probando y nos está dando y nosotros seguimos dando vuelta como a veces nosotros nos reímos, ¿verdad? Y nosotros juzgamos al pueblo de Israel que estuvo 40 años en el desierto dando vueltas. Y nosotros a veces estamos iguales, señores, dando vueltas en los mismos procesos de los cuales Dios nos quiere sacar para entregarnos lo que tiene para nosotros, y nosotros dando vueltas en círculo en lo mismo. Mal carácter, egoísmo, orgullo, falta de perdón, muchísimas cosas. Pero le estamos pidiendo a Dios cosas y el Señor dice, pero es que tú no estás preparado. Te va a decir, no, Sara, tú no estás preparada. Por eso es que yo no te he podido entregar eso, porque es que mira que si yo te entrego un esposo, Sara, imagínate que tú tienes mal carácter. Tú no estás preparada para ser una esposa. Te voy a formar y te voy a preparar para ser una buena esposa. Cuando tú seas una buena esposa, que yo sea que estás preparada, entonces te voy a entregar tu bendición. Resulta que si tú estás esperando un bebé, quieres tener una bendición de un hijo, el Señor de pronto no estás preparada para eso. Pero el Señor te está formando. Y quizás te metió en la escuela de niños, maestra de niños, o te deja a tus sobrinos en la casa y te está formando en tu carácter. Hay muchísimas cosas que parece por el Señor, por unas plataformas para prepararte. Y tú ves al pueblo de Israel, después que por fin los 40 años en el desierto llegan, tú dirías, ay, ya por fin van a recibir la tierra prometida. No, señores. Entrando y el pueblo de Amalek atacándolos por las retaguardias. No los dejaban pasar. Y mataron a las personas que estaban más débiles dentro de la batalla. Entonces yo te digo algo, que tu promesa el enemigo no te la quite por el camino, y que no te la arrebate, y que no se te aparezca Amalek en el camino cuando vayas a recibir tu promesa, porque estás débil, porque no estás preparado, y te robe el enemigo todo lo que Dios tiene para ti. Y vemos ahí, de ahí para allá, vemos a Josué, a Caleb, y a ellos no les tocó fácil, señores. A ellos no les tocó fácil para poder conquistar la tierra que Dios le había prometido. Les tocó pelear, les tocó empuñar espada. Entonces cada vez que Dios te dé una palabra, va a venir una batalla con esa promesa. No creas, porque a veces en las iglesias se predica algo. Yo no critico a los pastores, yo he recibido muchas palabras de bendición. Pero lamentablemente a nosotros nos gusta que nos digan, el Señor te va a dar eso que tanto necesitas. El Señor te va a entregar esa casa. El Señor te va a entregar ese esposo, esos hijos. El Señor te va a entregar esto. Pero no le dicen a las personas que detrás de esa promesa viene una batalla que te toca luchar. Y que el Señor te dice que Él va contigo y que vas a salir en victoria. Pero que tienes que acercarte a Él y creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan.
Entonces no creas que si Dios te prometió algo, eso es algo como que, ay, ya, ahora sí ya tengo la promesa, ya en un mes lo voy a recibir, en 2 meses, no. Puede tardar, a veces puede tardar por nuestra terquedad, por nuestro proceso, porque no hemos peleado la batalla que necesitamos para alcanzar la recompensa. Puede pasar por eso, pero en ocasiones también puede pasar porque no estamos preparados para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Mira, Dios es como un papá. Ustedes no le van a comprar una moto a su hijo de 12 años para que se vaya al colegio, o a su hija le van a comprar una moto de 12 años, 11 años para que vaya a la escuela y salga a la ciudad. No, ustedes no van a hacer eso. Ustedes van a esperar que su hija tenga la edad suficiente para poder comprarle una moto, para poder comprarle un vehículo, para poder comprarle un carro. Así mismo es papá Dios. Dios no te va a entregar algo para destruirte, para acabarte y para dañarte. Dios te va a entregar algo cuando Él sepa que eso que te va a entregar, esa bendición, no te va a dañar, no te va a destruir y no te va a lastimar. Y dice aquí, por eso el Señor te dice que te quedes en el lugar donde estás, que obedezcas y continúes con tu vida. Algo que es importante es que cuando Dios te da una promesa, cuando Dios le da una promesa a uno, le da una promesa a una persona, a veces vivimos, soñamos, respiramos y ponemos nuestra vida en pausa por eso. O sea, si no se cumple esa promesa, la vida se pausa, tus proyectos, tus otros proyectos de vida se pausa, tu familia, todo se pausa y todo gira alrededor de una promesa que el Señor te hizo que la va a cumplir. Pero de que hay un proceso para cumplirla, hay un tiempo estipulado para que el Señor la cumpla y para que tú la puedas ver, pero tú no. Tú ya la quieres, como ya la quieres, ya pones tu vida en pausa y como ves que en un mes no se dio, en 2 meses no se dio, en 3 meses no se dio, 4, va 1 año, van 2 años, van 3 años y nada que se cumple. Y yo te voy a decir algo, que yo tengo un Dios, yo le sirvo a un Dios que es un Dios milagroso, que es un Dios poderoso. Y vemos la historia de la mujer del flujo de sangre, siempre me gusta, porque yo soy mujer. Y como a mí me viene el periodo, como a cualquier mujer de las que están aquí, nosotros sabemos lo que es tener un periodo normal y ser molesto. Tenemos una mujer que sufrió por 12 años de flujo de sangre. Y su sangre era demasiado. Y llegar un Jesús y en un solo día nada más con tocarla la sanó. Porque era su hora, porque era su tiempo, porque le buscó, porque le creyó y el Señor recompensa a los que en Él creen y a los que buscan. Dice que obedezca y que continúes con tu vida. No pongas tu vida en pausa a causa de lo que esperas, porque eso te va a robar la paz. Sí, lamentablemente si tú no sigues con tu vida, eso te va a robar la paz. Eso te va a quitar la paz de una manera que tú vas a creer. Hilary me dice aquí, quiero dar positivo en el embarazo. Hilary, mira, si tú le crees al Señor, la palabra de Dios dice en Éxodo, ahora no tengo la cita, si alguien me ayuda, dice que en su pueblo no habrá mujer estéril. Eso está en Números o en Éxodo, donde dice los beneficios de obedecer a Dios. Creo que aparece. Creo que en los beneficios que aparecen, los beneficios de obedecer a Dios, aparece esa palabra. Y Dios lo puede cumplir, Hilary. Si tú le crees, pero es un proceso. O sea, Dios no es un Dios microondas, ni es la lámpara de Aladino. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo te va esperando? ¿Cómo te va a ti esperando? A mí me va grave. Me va terrible. A mí no me encanta esperar. Yo soy una mujer a la que Dios le ha prometido muchísimas cosas. Y sí, he visto muchísimas de las cosas que Dios me prometió. Pero estoy esperando muchísimas promesas que Dios me prometió y que han pasado años. Tengo 8 años de estar sirviéndole al Señor. 8 años de ser cristiana. Y de esos 8 años, 6 años que Dios me dio una palabra. Y no la he visto. O sea, no la he visto cumplirse. Y me va fatal. Y me va fatal esperando. Y creo que por eso fue que esta palabra me salió. Porque yo estaba orando a Dios con respecto a eso y preguntándole, Señor, ¿será que yo me equivoqué? Y eso que tú me dijiste, ¿no lo dijiste? Y el Señor me confirmaba con la palabra, sí, pero hay un tiempo. Está en Deuteronomio 7:14. Gracias, Joa. Para que la leas, Hilary. Y declara esa palabra porque al final vamos a hacer algo
vamos a hacer algo profético, algo espiritual, algo de fe. Entonces, atesora esa palabra, Hilary, para que la tengas ahí, y ahora te digo qué vamos a hacer con esa palabra. Entonces, a mí me va terrible esperando. Soy impaciente y yo creía que cuando Dios me dio una palabra, una visión, me dijo, mira esto te voy a entregar, esto te voy a dar, y yo, wow, Dios me mostró una visión de algo que me iba a dar, y era tan hermoso todo lo que yo vi con mis ojos en esa visión, y yo decía, al año se va a dar. Nada, señores, no se dio. Imagínate que esa promesa que yo vi, resulta que cada vez está más lejos de querer cumplirse en mi vida. Pero y entonces, y uno tiende como a desesperarse, y yo a lo último ya peleaba con el Señor y le decía, Señor, bueno, ya no quiero eso. O sea, yo todavía, uno como que se pone a pelear con el Señor, bueno, ya no lo quiero, hacer pataletas, yo pues ya no, si tú dijiste que me ibas a dar eso, pero ya no me lo vas a dar porque ya no se ha dado. Entonces, yo haciéndole pataletas al Señor, le dije yo, bueno, ya no lo quiero, ya no quiero eso. Ya solamente quiero tu presencia, quiero tu gracia, Señor, quiero tus dones, quiero que me llenes de ti, que me permitas servirte, que me permitas hablarte, que me alegre. Pero entonces el Señor me decía, pero si yo te lo prometí, ¿por qué ahora no lo quieres recibir? Pero es por eso, porque no me gusta esperar, porque quiero que las cosas sean ya. O sea, quiero que lo que Dios me prometió hace 6 años no lo he visto, ya estoy decayendo, mi fe estaba decayendo, empecé a dudar, empecé a no creer que lo que Dios me había prometido lo podía cumplir. Pero hoy me levanto en fe en decir, Señor, cuando reciba eso, aquí mismo se los voy a contar el chisme, y ahí se los voy a contar todo completico, con visión, con pruebas y con absolutamente todo. Pero por ahora vamos a mantenerlo ahí, porque yo sé que el Señor ya me dijo que se iba a manifestar y que iba a cumplir eso, así que no mirara el escenario, que no mirara lo que la gente creyera, que no mirara con mis ojos, sino que mirara con mis ojos espirituales, que Él me había dicho que lo iba a entregar y lo va a entregar en mis manos. Así que muy pronto les voy a mostrar esa promesa. Y entonces aquí tengo a esto, ¿a qué le vas a creer? ¿A lo que no puedes ver? ¿O quizás al diagnóstico médico? ¿O quizás a lo que tu familia dice que no puedes hacer? O a lo que la persona dice que no vas a lograr. Es por eso que la fe es la certeza de las cosas que no podemos ver, como si ya la tuviéramos enfrente, como si ya la hubiésemos obtenido. Entonces mira, hay actos proféticos y hay actos proféticos de fe. Entonces, si yo quiero tener un hijo, yo voy a actuar en fe. Entonces yo voy a empezar a decir, bueno, Señor, yo quiero que me regales mi promesa de mis hijos. Entonces, a mi hija, Señor, yo te la voy a consagrar. Y mira, a ustedes les parece locura. Parece locura lo que les voy a comentar. Pero yo soy una persona que yo quiero una familia. Y yo he empezado a orar por mi hija, porque yo ya hasta nombre le tengo. Y yo todas las noches oro por mi hija como si la tuviera en mi cama acostada, en mi regazo. Y yo todos los días oro por esta niña, y mi hija se va a llamar Hadassah, como la reina Esther, pero en hebreo se va a llamar Hadassah. Y yo todas las noches oro por Hadassah. Y yo, Señor, Hadassah te va a servir, Hadassah va a ser tu hija, Hadassah va a ser lo que tú quieres que ella quiera, que tú quieras para ella. Si quieres que sea un evangelista, va a ser un evangelista. Si tú quieres que Hadassah sea una sierva, va a ser tu sierva, va a ser tu evangelista, Señor. Ella te va a servir, ella te va a amar con todo su corazón, con toda su vida, Señor. Ella va a ser tu hija. Señor, desde ahora, Señor, yo te la consagro, te la entrego, porque la palabra dice que desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ya el Señor había pensado en nosotros. Entonces, yo digo, yo tengo que empezar a orar por mis hijos, tengo que empezar a orar por mi hija. Y yo oro en fe por mi hija. Y quizás a ustedes les parece locura y todo, pero hasta yo la conozco, o sea, hasta yo la vi, hasta yo la he visto. El Señor me la mostró, me permitió conocerla. Y lloraba, y yo le decía, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo voy a conocer a mi hija Hadassah? Porque resulta que cuando tú eres soltera, entonces la gente te dice, pero mira, ese es otro problema de apresurar los tiempos
con respecto a lo que Dios ha prometido. Y te voy a decir por qué. Porque la gente me dice, pero tú puedes tener un hijo. Ahora no necesitas tener un papá. Ahora los hijos no necesitan tener una familia. Tú puedes tener una hija si quieres. E inclusive de mi propia familia me decía, ay, para que no te quedes sola porque no tienes un hijo. Y esto me hacía acordar, ¿sabes? A la historia de Sara con Abraham. El Señor le prometió a Abraham una gran descendencia, pero resulta que ya Sara tenía 90 y creo que Abraham 96. Y ya ella veía que esa promesa no se iba a cumplir. ¿Y qué se le hizo a ella más fácil? Mejor le doy a mi sierva Agar para que ella tenga un hijo, las soluciones. Señores, sáquense de eso de la cabeza, señores. Sáquense de que si Dios le prometió algo, no lo van a ustedes a manipular de la manera que ustedes quieren. Si Dios te prometió un hijo, no vayas a hacerte una inseminación. Porque si Dios te lo prometió, Dios te lo va a entregar sin una inseminación. Si tú se lo pides al Señor y el Señor te confirma que te va a dar ese hijo o esa hija, no vayas a inseminarte porque es con lo mismo. Si tú vas y te inseminas es como si le estuvieras diciendo a Dios, como Sara le dijo a Abraham, te doy a mi sierva Agar para que tengas un hijo. Es la misma forma. Entonces nosotros a veces intentamos ayudar a Dios con respecto a lo que nos ha prometido porque nos cuesta esperar. O sea, se nos es difícil esperar, entonces buscamos estrategias. Señor, yo estoy orando por mi esposo, Señor, para que tú lo cambies, para que tú lo transformes, restaures mi hogar, y esto, y esto, y esto, y esto. Pero mientras estoy orando, con mis manos estoy haciendo otras cosas. Estoy consultando brujería. Por favor, estoy haciéndole brujería a mi esposo para que mi esposo vuelva al hogar. Estoy intentando con mis fuerzas hacer otras cosas que no está dentro de la voluntad de Dios. Entonces no ayudes a Dios, entre comillas, a cumplir lo que Él te ha prometido, porque si Él lo prometió, Él va a buscar el escenario perfecto y se van a dar las cosas para que tu promesa se cumpla. Pero no esperes por Dios que tú ayudándolo las cosas te vayan a salir bien. Y a veces nosotros ayudamos entre comillas a Dios y las cosas se ponen peores. ¿No te ha pasado? Que tú quieres ayudar a Dios con lo que Él te ha prometido y resulta de que estás un poquitico como que las cosas funcionando y de un momento a otro, ¡guau!, todo se daña porque tú metiste tu manota, metiste tus pies donde no tenías que meterlo, donde el Señor estaba diciendo que Él te iba a ayudar, que dejaras todo en manos de Él, pero a nosotros no nos gusta esperar. Si nosotros sembramos un árbol, bueno, aquí en Colombia, en la parte donde yo vivo, que es costa, el árbol que es más fácil de sembrar y conseguir en las calles, es más, si yo abro mi ventana, miren, ahí hay uno, un árbol de mango. Se consigue en toda la costa donde yo vivo, la costa atlántica, se consiguen los árboles. Ahora mi pregunta es, yo quiero sembrar un árbol del otro lado de mi ventana para que me dé fresco. Y para, de pronto un arbolito sí, para tener unos manguitos y una cuestión del mango azúcar que a mí me gusta. Pero adivina, que yo voy a sembrar ese árbol y ese árbol en una semana no me va a dar mangos. Hasta la misma naturaleza te dice espera. O sea, espera todo y por eso Salomón, el rey Salomón decía, todo tiene su tiempo. O sea, todo tiene su tiempo. A todo le va a llegar su tiempo, el tiempo de reír, el tiempo de llorar, el tiempo de cosechar, el tiempo de recoger. O sea, todo tiene su tiempo. Entre el cielo y la tierra todo tiene su tiempo. Y si yo siembro un árbol de mango, yo en una semana no voy a recoger mango, ni mucho menos voy a pensar que en una semana el árbol ya me va a dar sombra, que ya no me voy a sentir tan acalorada por la ventana, porque ya en una semana el árbol me va a dar sombra. Eso no va a pasar, señores. Todo tiene un tiempo. Hay que sembrarlo, hay que regarlo, tiene que darle sol. Entonces, y todo en proporciones adecuadas. ¿Y cuánto puede tardar eso? Mira, dice Rosita, yo me resigné. No es que ahí es donde te estoy diciendo. A veces no nos gusta esperar. No es que te resignes, Rosa. Es que te pares y como decíamos al principio, que abraces lo que Dios te ha prometido. Así como abrazas tu almohada, así como abrazas las palabras que otras personas te dicen que van en contra de lo que Dios te dice. A veces nosotros le creemos más a lo que el enemigo dice por medio de otras personas que a lo que Dios nos ha dicho a nosotros mismos. Y resulta que ese árbol puede demorar hasta, creo que como 3 o 4 años para que empiece a dar
para que empiece a dar frutos y pueda comer yo de ese mango que tanto quiero. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos que esperar en Dios. Es difícil, señores, pero mientras esperamos, conozcamos a Dios. Mira, conoce a Dios, enamórate de Dios. Si Dios te prometió algo, Él lo va a cumplir. Mientras esperas, conoce a Dios. Conoce a Dios, busca su reino y lo que espera, déjalo a un lado sabiendo que lo vas a recibir. Yo voy a sembrar mi árbol, yo creo que lo voy a sembrar esta semana. Y yo voy a regarlo, pero yo sé que algún día yo voy a recibir mi mango. O sea, voy a poder tener la sombra que deseo para mi cuarto y voy a comer del fruto de su mango, pero en su debido tiempo. Entonces, yo no voy a ver todos los días, me voy a asomar a la ventana desesperada. Ya tiene mango, ya creció, ya será que tiene sombra. No, señores, así de esa misma manera van a ser ustedes con las promesas. Dios les da una promesa, ustedes saben que Dios la va a cumplir, pero ustedes no se van a resignar. Ustedes van a conocer a Dios, van a seguir con su vida, no van a dejar de hacer lo que Dios ha proyectado en su vida. Hay muchos proyectos en su vida que ustedes tienen que cumplir: estudiar, profesional, ser profesional, hacer muchas cosas valiosas en este mundo, predicar la palabra, hacer muchas cosas. Pero como Dios ya te prometió algo, tú vas a dejar esa promesa a un lado, no la vas a olvidar. Yo no te estoy diciendo que olvides lo que Dios te prometió, sino que vas a confiar que esa promesa va a crecer y se va a dar, y va a dar ese fruto que tú necesitas, como el árbol de mango que yo voy a sembrar. Yo sé que en su tiempo va a crecer, me va a dar sombra y me va a dar el fruto que yo quiero comer, pero no significa que yo voy a olvidar, yo lo voy a sembrar, lo voy a regar. Entonces, ¿cómo lo vas a regar tú? Con tus oraciones, con tu fe. Siempre no vas a dejar de creerle a Dios mientras ese milagro, mientras esa promesa crece en tu vida. No lo vas a olvidar del todo, o sea, lo vas a tener a un lado. Eso no va a ser lo que te quite el sueño, no va a ser lo que te robe la paz. Al contrario, las promesas de Dios son sí y amén. Si Dios lo dijo, lo va a cumplir. Entonces, ¿qué quiere decir? Como decía Hebreos 11:6, es necesario que le creas, que Él existe y que Él recompensa, porque es imposible agradar a Dios si no le crees. Y a eso finaliza: si no le crees a Dios, es imposible que le agrades a Dios. Y es imposible que mantengas contento a Dios si todos los días le preguntas: Señor, ¿y para cuándo? Señor, ¿y hasta cuándo? Y Señor, y mira, Señor, que ya tú le cumpliste la promesa a Julanita de tal. Y yo ya, Señor, ya yo tengo 40 años, Señor, y nada, que veo la promesa que me prometiste, que yo no iba a estar sola, que me ibas a regalar un esposo, que me ibas a regalar una familia. Y Señor, y mira que Julanita tiene 25 y ya se casó y ya tiene 3 hijos. Señor, y mira que Julanita... No, el Señor obra en diferentes. Abraham es una prueba de que Dios cumple, pero de que cumple en su tiempo. Y mira que Dios le regaló su promesa a Abraham y se la dio. Y pasaron ¿cuántos? Meses para que él, después que le dio, pasaron muchísimos años para que el Señor, y cuando de verdad ya creía que la promesa no se iba a cumplir, llega el Señor y actúa de esa manera tan maravillosa y le regala su bendición. Y tu Isaac puede estar a la puerta, pero tu falta de fe puede hacer que el Señor retire lo que tiene para ti. Entonces no es que te resignen, no se resignen, peleen. De verdad, peleen lo que Dios les ha prometido, porque es valioso. Las promesas de Dios son valiosas y hay que arrebatárselas al enemigo. Hay que arrebatárselas a la duda, hay que arrebatárselas a la falta de fe. ¿Por dónde vamos? Dice, cuando se va a conquistar algo, no va a ser fácil. Por eso cuando Israel iba a recibir la tierra prometida, recibió bastantes batallas y estuvo metido en muchísimas guerras. Entonces dejemos de romantizar que el Señor es una lámpara de Aladino. Dejemos de romantizar lo que algunos pastores dicen, que tú vas a recibir la promesa ya que el Señor te prometió, pero no les dicen que la promesa demora. Hay una canción creo que es de Lily Goodman, que dice, creo que es larga, esa que dice que ha sido largo este camino. Bueno, esa canción, escúchenla, porque es real lo que dice esa canción.
Entonces romantizamos el hecho de que las cosas de Dios es que yo le pido hoy al Señor y el Señor ya me lo dijo y en una semana tiene que cumplirse, si no ya no voy a orar más, si ya no le voy a creer más a Dios, voy a hacer con mis propias manos, con mi propia fuerza, porque el Señor no cumple, porque quizás el Señor no va a hacer nada, porque el Señor quizás no va a intervenir en mi familia, el Señor no va a intervenir en mi hijo que está metido en el vicio, el Señor no puede intervenir, o sea, meten a Dios en una cajita así, una cajita de fósforo, ahí meten a Dios y su poder, y se les olvida que Dios hizo descender fuego del cielo, se les olvida que el Señor abrió el mar, se les olvida que el Señor detuvo el sol, se les olvida que el Señor mandó al ángel de Jehová y mató 1.200.000 personas en una noche. Se les olvida cosas tan magníficas que Dios hizo. Y si vamos al Nuevo Testamento, vemos a un Jesús que sanó paralíticos, que revivió, resucitó personas. Imagínate, Dios tiene tanto poder que si Dios lo declara nada más con su boca, no importa dónde esté la persona, no necesitas, si Dios te prometió algo y quizás esa persona está lejos de ti y tú dices, no, pero este Señor no lo va a cumplir porque esta persona está lejos de mí y Él tiene que estar cerca de mí para que el Señor lo cumpla, o esta persona, no. Porque mira que cuando este siervo, cuando el oficial llega donde Jesús y le dice que tiene un siervo enfermo en la casa, y ¿qué dice le dice, con una sola palabra tuya bastará para sanarlo. Imagínate lo maravilloso que nosotros tenemos a la mano, que nada más nosotros oramos, creemos y el Señor dice la palabra, la declara, y no importa dónde esté la persona que tú estás esperando que reciba un milagro de parte de Dios, allá el Señor la va a recibir, allá el Señor la va a restaurar, el Señor la va a traer. Entonces no encajonemos al Señor en una cajita y creemos que el Señor es la lámpara de Aladino que nosotros frotamos y tenemos todos los deseos y Él cumple nuestros caprichos y cumple todas nuestras necesidades así porque yo soy Anjul y el Señor tiene que cumplir todo lo que dice. No, señores, así no es. La palabra de Dios no es así. Si tú lees la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que todo lo que Dios prometió tuvo un proceso. Todo. Le prometió a Abraham un hijo, demoró la promesa. Le prometió al pueblo un Mesías, pasaron 760 años para que naciera Jesús y se cumpliera la promesa. O sea, Dios no es un Dios microondas. Si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Y además te va a preparar para la batalla y Él te va a dar la victoria. Así es, Jesús es la llave que nos saca de la cajita total. Y ¿sabes una cosa? Que el enemigo le siembra a uno en la cabeza, como que mira que tu Dios no se acuerda de ti, mira que tu Dios es un Dios mentiroso que te prometió esto y no lo ha cumplido, mira que tu Dios a otros sí le cumple, pero mira que a ti no te cumple lo que te prometió, mira que Dios esto, mira que Dios esto, mira que Dios, el enemigo siempre sembrándote cizaña, y tú con una fe, pero hoy oro y declaro que el Señor nos da una fe inquebrantable para que cuando el enemigo nos hable nosotros podamos hablar y confesar la palabra y decirle: diablo mentiroso, diablo embustero, no te creo. Y dice, ahora tengo otra pregunta, que esta es una de las preguntas más importantes y ya con esto voy cerrando, que dice: así es, a veces pensamos que Dios se ha olvidado de nuestras promesas y creemos que nuestros tiempos son los mismos tiempos de Dios y no son los mismos tiempos. Lo que puedes hacer en tus oraciones es decirle: Señor, que tu tiempo y mi tiempo sean uno solo, Señor. Y dame paz, dame tranquilidad mientras espero lo que tú me prometiste. Y otra pregunta que les quería hacer es esta: ¿lo que tú estás esperando es un capricho tuyo o Dios te lo dijo? O Dios te lo prometió. Vamos a ser francos. Y sobre todo, yo hablo por mí que soy mujer. Las mujeres somos muy peliculeras. Yo no creo que sea la única. Pero nosotras nos imaginamos cosas y el ser cristiana no nos
exhíbenos, nos quita, nos elimina de eso. A veces nosotros pensamos que Dios dijo algo, que Dios nos prometió algo, y nosotros necesitamos comprobar si es un capricho, si es un sentir de nosotros o es un sentir de Dios. Nosotros tenemos que aprender a identificar. Y nosotros primero hoy señores, si tú tienes 10, 8, 6, 2 años, 1 año, 6 meses esperando esa promesa que Dios te dijo, hoy vamos a saber con exactitud si eso te lo dijo Dios o no te lo dijo Dios. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos consultarle a Dios y saber que lo que tú crees que Dios te dijo, si te lo dijo Dios o no te lo dijo Dios. Y ahora, ¿cómo sabemos nosotros que Dios nos dijo eso o Dios no nos dijo eso? Señores, todo está aquí, vean. Aquí en la palabra de Dios. Si Dios lo dijo, Dios te lo confirma aquí, en medio de la palabra. Si Dios no te confirma eso por medio de la palabra, te lo pudo haber dicho Dante Gebel, te lo pudo haber dicho Cas Luna, te lo pudo haber dicho el propio Billy Graham, te lo pudo haber dicho cualquiera persona del mundo. Cualquier siervo del Señor te pudo haber dicho la profecía de tu vida y todo. Pero si eso tú no lo confirmas por medio de la palabra y la palabra no te confirma que Dios dijo eso, tengo una mala noticia, Dios no lo dijo. Por eso es difícil decirle a alguien, el Señor te dijo, o el Señor dice acerca de ti. O sea, es algo de peso. Porque es que el Señor sí tiene una promesa, sí se lo da a los siervos, a los profetas, a los evangelistas, sí les da palabra. Pero adivina, te la va a confirmar a ti también. Y te la va a confirmar por medio de la palabra. Si el Señor no te confirma por medio de la palabra, entonces Él no lo dijo. Entonces, si tú le estás orando al Señor, tampoco, señores, esto de que, Señor, háblame, esto también es, y abre la Biblia, cierra los ojos y abre la Biblia, Señor, háblame. Y de pronto, imagínate tú, aquí me sale, yo acabo de abrir, me sale destrucción total de Efraín. El Señor me va a destruir a mí, porque aquí la palabra dice que el Señor destruyó a Efraín y esta palabra es para mí. Te vas a encontrar con una palabra que el Señor no tiene que decirte. Tú puedes leer el capítulo, yo por lo menos estoy leyendo el libro de Esdras. El Señor me puede hablar por medio de Esdras mientras estoy leyendo el libro. Hay una palabra, un versículo para mí, y en el momento en el que estoy leyendo, el Señor me va a poner sentir, mira, esta palabra es para ti. Yo leía, terminaba el libro de la primera crónica y segunda crónica, y yo decía, Señor, ¿qué puedo aprender yo de ese libro? ¿Y sabes qué palabra me sembró el Señor en el corazón después de haber leído ese libro? Que yo lo había leído, pero lo había pasado. Y el Señor me sembró, mira la diferencia que pasaba con los reyes cuando estaban conmigo y cuando me ponían a mí en su primer lugar. Y veía la historia del rey Usías y del rey Ezequías. Y me quedaba sorprendida. Yo decía, realmente, cuando ellos se dedicaron a las cosas de Dios, el Señor les dio fama, lana y dama, como decía un pastor en la iglesia. Le dio fama, le dio dinero, le dio poder. Pero esa era consecuencia de lo que él ya había hecho, o sea, de haber puesto a Dios en su primer lugar. Pero resulta que cuando el rey Usías creyó que todo lo que tenía, que todo el poder él se lo merecía, adivina, el Señor creyó que podía hasta administrar y tocar las cosas de Dios que no le era permitido a él, sino simplemente a los levitas y a los sacerdotes. Y adivina, murió de lepra. Y normalmente lepra es sinónimo de orgullo y de cuestión. Porque es que cuando tú te mantienes, entonces mira que la palabra sí te habla. Y tú dirías, pero ¿de qué me habla a mí el libro de Crónicas? Si ahí es pura muerte, el Señor le quitó la vida. Y entonces Usías hizo los mismos pecados de su padre, porque todas comienzan así y terminan así. Y cometió el rey Usías y anduvo en los mismos pecados de su padre Julanito y no anduvo en los caminos de su padre David. Y por eso el Señor le quitó. Y tú dirías, pero ¿a mí de eso de qué me beneficia? Yo leo esa palabra y a mí no me enseña nada. Pero realmente sí hay una enseñanza detrás de eso. Y es que cuando tú andas con Dios y pones a Dios en primer lugar en tu vida, el Señor te va a enaltecer.
como consecuencia de tu obediencia, de tu servicio y de amarlo y de ponerlo en primer lugar. Entonces de esa misma manera Dios te va a confirmar también. Tú no puedes decir, Dios, Señor, si tú le estás pidiendo a Dios por un hijo, yo te invito, primero te voy a invitar a que hagas una lista. Haz una lista de todo lo que tú crees que Dios te prometió. Yo la voy a hacer. Esta noche la voy a hacer. Voy a hacer una lista de las cosas que Dios dijo que iba a hacer conmigo, que yo creo que fueron palabras de Dios para mi vida. Y voy a empezar una por una y voy a orar. Señor, esta promesa de que tú dijiste que ibas a hacer esto conmigo y esto conmigo, Señor, esta promesa, ¿es un sentir mío de mi carne o es un sentir que viene de tu espíritu y que viene de ti como una promesa real? Y después voy a coger la palabra y voy a leer la palabra para que el Señor hable a través de la palabra y me confirme. Y voy a empezar a descartar de mi vida promesas que quizás Dios no me ha hecho y que me tienen frustradas, que me roban la paz y quizás ni el Señor lo dijo. Entonces, les invito a que hagan esa lista ahora en la noche y van a decir, Señor, ¿tú dijiste esto o no lo dijiste? Si el Señor no lo dijo, usted descarte esa promesa. Descártela, porque si el Señor no lo dijo, se va a cansar de esperarla y no la va a ver. No la va a ver. Entonces vamos a coger promesa por promesa y la vamos a confirmar por medio de la palabra. Si la palabra nos confirma que Dios lo dijo, entonces vamos a dejar la promesa a un lado, como el palito de mango que yo voy a sembrar, y vamos a confiar en el Señor y vamos a seguir con nuestra vida, poniéndolo en primer lugar, haciendo las cosas, obedeciendo al Señor, sabiendo de que el Señor lo dijo y Él lo va a cumplir, porque Él no miente y Él no se arrepiente, y lo que Él dice es sí y amén, porque así lo dice su palabra. Y dice que la palabra de Dios es verdad, ¿cierto? Entonces nosotros le creemos a la palabra. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer una lista de todas las cosas que esperas de parte de Dios y empieza una por una a orar y a confirmar por medio de la palabra. Luego, cuando Dios confirme sus promesas, entonces con la palabra de Dios le vas a hablar al enemigo. Ahora, después que ya tú tengas la promesa de parte de Dios y que Dios te va a dar ciertas palabras, te voy a poner un ejemplo. Vamos a poner ejemplo aquí, hoy vamos a orar por Hilary, porque yo sé que Dios va a obrar de una manera maravillosa en la vida de Hilary, que ella va a tener su bebé. Yo sé que aquí vamos a ver la promesa de Hilary cumplida y vamos a orar por eso. Entonces, Dios le va a dar una palabra, Dios te va a dar palabras. Y de pronto tú hables y Dios te dice, lee la historia de Ana, la mamá de Samuel, tú vas y lees la historia. Pero entonces cuando el enemigo, tú vas a hacer un documento, mira, vas a hacer una espada para el enemigo. Hoy tú vas a hacer una espada para el enemigo, para que cuando el enemigo venga y te diga, ay, el Señor dijo que te iba a dar eso y no te ha dado nada, tú le vas a decir, la palabra dice, la palabra de Dios dice. Entonces por lo menos, si tú eres estéril y el Señor te dijo, te voy a dar un hijo, yo te voy a regalar tu familia, te voy a dar descendencia, y el Señor, el enemigo empieza a decirte, viste, desde hace años, hace 3 años que el Señor te prometió ese hijo y nada que Dios te da ese hijo, ¿qué le vas a decir tú al enemigo? Le vas a decir lo que dice el libro de Deuteronomio, que dice que no habrá mujer estéril en mi tierra. Entonces tú le vas a decir al enemigo, le digo, no te creo, porque la palabra dice que no habrá mujer estéril en su pueblo y yo soy su pueblo. Y así le vas a decir, le vas a declarar cada una de las palabras. El Señor te dice, yo voy a restaurar tu hogar, pero el enemigo te va a decir, yo voy a destruir tu casa, voy a destruir tus hijos, voy a destruir a tu esposo, voy a destruir a tu esposa, voy a destruir a tu familia. Tú no le vas a decir eso al enemigo, tú le vas a decir, mi casa y yo serviremos al Señor. La palabra dice que mi casa y yo serviremos al Señor. Entonces tú no puedes decirle al Señor, tú no puedes decirle cuando el enemigo te salga al encuentro, al atacarte y a querer robarte tu fe, al querer robarte la palabra, la promesa de parte de Dios, tú también le vas a salir a él. Tú también le vas a salir a él con una espada, que es la palabra. Y si te toca pegar las
Mira, yo soy una experta, en mi cuarto parece un cuarto de, no sé, de locura, porque yo pego papeles en mi pared de cosas que el Señor me ha dicho, y la pego ahí y ahí la dejo pegada. Y cuando se me quiere llegar, miro, tengo un papel ahí en frente de mi cama que dice: mente no es como tú quieres, sino como la palabra de Dios lo declara. Y cada vez que me quiero llenar como de ansiedad, de como de desespero, miro la pared y digo: mente no es como tú quieres, alma no es como tú quieres, es como el Señor quiere hacerlo por medio de su palabra. Y no, o sea, se lo digo y si ya se me pasa como la cuestión y sigo adelante y dejo como que esa ansiedad cuando puedo ver el papel. Cada vez que entro al cuarto veo el papel y medito en esa palabra y digo: no es como yo piense, es como el Señor lo declara y como el Señor lo diga. Entonces en esta noche tú vas a hacer una lista de esas promesas que todavía no las hemos confirmado. O esta noche tú las vas a confirmar una por una, y cuando ya las hayas confirmado, que estés seguro, entonces con esa misma palabra, que ojo, tienes que ser muy, pido a Dios que nos dé discernimiento para poder entender por medio de la palabra lo que el Señor nos... Por favor, no interpretemos la palabra a nuestra conveniencia ni lo que queramos, no. Seamos maduros al entender lo que Dios nos quiere decir. Si Dios nos dice que no, excelente, no importa. Sigamos adelante, de pronto Dios quiere otras cosas para nosotras. Pero no malinterpretemos la palabra de Dios. Eso está como los reels esos que aparecen por ahí que dice que: Señor, dame una señal si Él no es para mí. Y el Señor le falta es bajar del cielo y meterte una cachetada. ¿Qué no es, chica? Como dice el venezolano: no, chica, ahí no es. Chama, ahí no es. Y ahí la gente metida de cabeza. Si el Señor te habla por medio de la palabra, desecha esa promesa y ten paz. Y si no la tienes, entonces pídele paz al Señor. Señor, yo no tengo promesas. Claro que sí tienes promesas, Rochi. ¿Cómo que no vas a tener promesas? Si, ¿sabes cuántas promesas hay aquí para nosotros? Hay muchísimas promesas. Hay una promesa que dice que Él no te dejará. Hay una promesa que dice que Él ya te ha bendecido. Desde antes que nacieras ya el Señor te ha bendecido. Mejor dicho, aquí hay una cantidad de promesas. Aquí dice que si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, Él te añadirá cosas. Mira, no, aquí nadie me puede decir que no hay promesas. Sí hay promesas, pero estoy hablando de promesas. De pronto tú dices de que el Señor te haya dicho algo. De pronto el Señor, órale al Señor y: Señor, ¿qué quieres con mi vida? ¿Cuál es tu propósito? Yo siento que no tengo propósito, que no tengo promesas en esta vida. Dice Bruno y que no puedo ser maduro. Tienes que ser maduro, Bruno. Tienes que ser maduro. ¿Cómo que no vas a ser maduro? Tienes que ser maduro y tienes que preguntarle al Señor cuáles son las promesas que tiene para ti. Él se ríe, que no soy maduro. Tienes que ser maduro y para eso vas a leer la palabra y el Señor te va a dar, si no tienes promesas como Roche, te va a entregar muchas promesas. Ahora, si la palabra lo dice, imagínate que si tú le crees y lo buscas, vas a ser premiado por Dios. Eso lo dice el Hebreos 11:6, que ya lo leímos. Ahora, señores, para terminar, miren, yo sé que esto de la fe, la cuestión de la fe es algo difícil. Creer a Dios cuando las cosas son imposibles, cuando las cosas se ven cada día más lejanas. Wow, de verdad Dios valora eso. Que tú le creas cuando ves que las cosas van en todo lo contrario a lo que tú estás creyendo que va a suceder, pero aún así tú sigues en pie de batalla y sigues creyendo en Dios, a pesar de que no veas las cosas, tú sigues creyéndole a Dios. Entonces Dios va a decir: wow, o sea, mira a mi sierva Dayana, mira a mi siervo Aldo, mira a Elsie, mira a Maggie, mira a Joanny, mira a Sophie, mira a Romero, mira
a Richard, mira a Linay. O sea, Dios va a decir tu nombre y va a decir, mira a Pirela, mira cómo me cree. Y parece que todo va contrario a lo que yo le he dicho y ella está al pie de la batalla, al pie de la guerra con su espada afilada, porque ella sabe que lo que yo le dije lo voy a cumplir y que mis promesas son sí y amén y que yo le voy a cumplir. Y mira qué hermoso que ella me crea. O sea, me siento, porque el Señor no es un Dios. Yo no sé por qué a veces piensan que Dios es como un ser por allá, sin corazón, sin sentimientos, que no tiene cuidado de sus hijos. Y el modelo de la familia viene, si Dios creó el modelo de la familia y mandó a este mundo el modelo de la familia, yo quiero que ustedes se les meta en la cabeza que Él es un Dios familiar y que Él es un Padre, que Él es el Padre de todos nosotros. Pero a veces nosotros lo desechamos como hijos, a veces desechamos a Dios como nuestro Padre y tenemos como Padre lamentablemente al enemigo. Porque le creemos al enemigo, hacemos las cosas que no le agradan a Dios y hacemos las cosas que el enemigo. Como decía, cuando haces las cosas de la carne, eres hijo del chamuco. O sea, eres hijo del chamuco, como dirían en México, creo que le dicen el chamuco. En Colombia le dicen el diablo, el cuco. Cuando tú no haces lo que le agradas a Dios, eres hijo del chamuco, eres hijo del cuco, eres hijo del diablo. Entonces, señores, los invito a que abracen hoy lo que Dios le ha prometido. Si no estás seguro de lo que lo que estás esperando viene de parte de Dios, entonces te invito a que ores hoy, hagas una lista y empieces a descartar lo que Dios dijo y lo que Dios no dijo. Y vamos a orar ahora y yo le voy a pedir al Espíritu de Dios de verdad que cada una de las personas que están conectadas aquí, de verdad el Señor les responda. Mira, yo creo que esta noche se me eriza la piel, pero yo sé. Mira, esa palabra también me la dijo el Señor hoy, sé fuerte y valiente. Gracias por ese aporte. ¿Usted es quién? Sofi, dice. Sé fuerte y valiente, no te asustes, no te desanimes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera tú vayas. Y el Señor está con cada uno de nosotros en esta noche. Mira, yo creo poderosamente que el Señor está aquí con cada uno de nosotros. Yo puedo sentir la presencia de Dios aquí en mi hogar, donde estoy, que estoy sola en estos momentos. Y sé que le pido al Señor que ustedes sientan al Espíritu Santo en este momento. Y vamos a orar para que el Señor en esta noche responda a cada una de nuestras peticiones, para que el Señor esta noche te aclare si Él te prometió algo o si realmente no te lo ha prometido y el enemigo te ha sembrado eso en la cabeza para robarte la paz. Entonces, Señor, vamos a orar. Te invito a que cierres los ojos ahí donde tú estás, a que abras tu corazón al Señor, a que tengas una oración, no solo a que me escuches orar a mí, sino a que tú abras tu corazón a Dios de verdad. Abre el corazón a Dios en esta noche y dile al Señor, mira, Señor, aquí estoy yo, Anjulis, aquí estoy yo, María, aquí estoy yo, Juan, Rosa, Pilar, Hilary, aquí estoy yo, Señor, delante de ti, Señor, para que el Señor sepa que estás presente. Entonces vamos a orar. Señor, Padre Celestial, que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por hablar a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Sé que esta palabra ha sido por ti, Señor, para edificar nuestras vidas, Señor, para hablar a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, para aclarar nuestras dudas, para responder muchas de las preguntas que quizás nos hemos estado haciendo todo este tiempo, Señor, a lo largo de este tiempo. Te pido, Señor, en esta noche que tu Espíritu Santo sea dirigiendo a cada una de las personas que están aquí conectadas, Señor. Y que seas tú, Señor, estando esta noche con ellos, Señor, y que seas tú hablando a cada una de sus vidas, Señor. Que no te olvides de ninguno de ellos, Señor. Que ellos van a hablar, Señor, y que tú inclines, Señor, tu oído, Señor. Inclina tu oído, Señor, para escucharlos, pero no solamente para escucharlos, Señor, sino para responderles en esta noche, Señor.
Yo apelo, Señor, a tu misericordia, a tu amor y a tu fidelidad. Y te pido que seas tú respondiendo, Señor, hoy, y que seas tú confirmando, Señor, o quitando esa palabra que tú nos has dado de nuestra cabeza, Señor. Te pido, Padre Celestial, que sea tu amor, Señor, que nos hagas personas maduras, Señor, para entender y aceptar que hay cosas que no vienen de parte tuya, Señor. Que hay promesas, que hay cosas que tú no has dicho, Señor. Y que nosotros tenemos que ser maduros para aceptar no solamente los sí tuyos, sino los no. Porque los no tuyos, Señor, nos benefician, nos apartan y nos guardan, Señor. Te pido que nos des la madurez para aceptar, Señor, para entender, darnos discernimiento, darnos sabiduría para entender cada palabra que vas a hablar. Y te pido, Señor, que afiles nuestra espada, Señor. Porque si tú nos diste esa promesa, Señor, nos vas a dar la palabra hoy para declarársela al enemigo cuando nos quiera decir que eso no viene de parte de ti, Señor. Mira, Señor, nosotros depositamos nuestra confianza en ti porque la palabra de Dios dice que los que en ti confían, Señor, no seremos avergonzados, Señor. Y porque, Señor, ¿a quién más iríamos, Señor? ¿A quién más iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Si tú solamente eres el único en tu palabra, Señor, es que puede encontrar consuelo, paz, amor, gozo y tranquilidad, Señor. Te pido en esta noche, Señor, que seas tú guardando la vida de cada una de las personas que están aquí, Señor. Que seas tú trayendo paz, Señor, que seas tú trayendo alegría, que seas tú trayendo gozo a cada una de estas personas, Señor. No conozco sus necesidades, Señor, pero hoy te pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que seas tú supliendo sus necesidades conforme a tu riqueza en gloria, Señor. Que seas tú, Señor, dándole trabajo al que no tiene, Señor. Que seas tú regalándole empleo a tus hijos dignos, Señor. Que seas tú sanando corazones, que seas tú llevándote depresión, ansiedad, que seas tú sanando el alma, Señor, de las personas. Te pido también, Padre, que seas tú sanando a los enfermos. Si hay alguien que tiene cáncer, Señor, mira, yo solo soy tu sierva, Señor, yo solo soy tu hija. Pero yo sé de antemano que eres un Dios poderoso, Señor, que eres un Dios glorioso, Señor, y que solamente una palabra tuya, Señor, basta para sanar. Hoy declaro sanidad en la vida de las personas que lo necesitan, Señor, en su familia, Señor. Y declaro en el nombre de Jesús que tú intervienes en los hogares, Señor, y que tú nos guardas y que tú nos proteges y que tú nos bendices. Y que esta semana va a ser una semana que empieza mañana, va a ser una semana de bendición, donde veremos tu gloria, Señor, donde tú vas a derramar sobre cada una de nuestras vidas, Señor, una paz sobrenatural, esa paz que tú das, que sobrepasa cualquier entendimiento humano. Y esa paz es esa paz, Señor, que aunque estemos pasando dificultades, aunque estemos llenos de problemas, Señor, podemos estar confiados y tranquilos de que tú tienes la solución y que tú tienes el control de cada una de esas situaciones. Señor, nosotros te amamos, Señor. Nosotros, vamos a orar por Hilary. La palabra de Dios dice que si dos personas se ponen de acuerdo, Él hace presencia y escucha. Entonces nosotros hoy, esta noche, vamos a orar por Hilary, por su milagro. Entonces, Señor, hoy te pido, Señor, Dios bueno y maravilloso, Señor, que así como escuchaste la oración de Ana, Señor, hoy escuches la oración de Hilary, Señor. Y que seas tú, Señor, poniendo, Señor, en su vientre, Señor, un hijo, Señor. Tú eres el mejor médico, Señor. Y yo sé que tú vas a obrar en su matriz, Señor, y que tú vas a arreglar lo que está mal en ella o en su esposo, Señor, en su pareja. Y que le vas a conceder un hijo, Señor. Te lo pido, Señor, y creo en ti, Señor, en que tú tienes el control de su vida y de su hogar, Señor, y de su familia. Descansamos en ti, descansamos en esta palabra, Señor. Te pedimos que esta palabra no sea robada por el enemigo, Señor, sino que sea una palabra que sea rema en nuestra vida, que llegue a lo más profundo de nuestro corazón hasta penetrar nuestro hueso, nuestro tuétano, Señor, y que quede sembrada en nuestra vida para que no se nos olvide de que para ti no hay absolutamente nada imposible, Señor. Que eres un Dios bueno, que eres un Dios soberano, Señor, y que actúas en nuestra vida de maneras impresionantes, Señor. Yo sé que nos vas a sorprender en esta semana, Padre Celestial. Vas a sorprender a cada una de estas personas, Señor, y que cada una de estas personas va a
querer contar lo que tú vas a empezar a hacer en cada una de estas vidas, Señor. Señor, creo en ti, creo en tu palabra, creo en tus promesas, creo en lo que tú dices, que no eres hijo de hombre para arrepentirte ni para mentirnos, Señor. Ponemos este día, esta noche en tus manos y la semana que viene la ponemos en tus manos, Padre Celestial. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, dependemos de ti y creemos en ti, Señor. En paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solo tú, Jehová, nos hace vivir confiados. Yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Apréndate esos salmos que son, vean. Salmo 4.8, Salmo 3.5. Salmo me lo sé como desde los 7 años, 6 años, 5 años. Mi abuela siempre nos los enseñó desde niña antes de dormir. Así no orara. Yo desde chiquitica yo siempre decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, nos hace vivir confiados. Y me acostaba. Ya después de grande ni siquiera sabía que era un salmo. Después lo busqué y me di cuenta que era una vez leyendo la Biblia me di cuenta que lo que mi abuela me había enseñado era un salmo de la Biblia. Tan bonitos los abuelos, ¿cierto? Ella me enseñó esa palabra y hasta ahora la he atesorado y no se me ha olvidado. Entonces, chicos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. De verdad, espero que esta palabra haya sido de bendición, así como fue de bendición para mí. Haya sido de verdad de bendición para ustedes también. Y que sea una palabra que yo sé que va a dar mucha fortaleza a ustedes. El otro creo que es Salmo 3.5. Voy a confirmarlo, creo que sí. Siempre me olvida ahí, se me escachucha ese. Yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me hizo. Creo que es 3.5 o 3.4. 3.5. Es más, ese salmo es muy hermoso, el Salmo 3. Hermosísimo. Mire, es que se lo voy a leer. Él dice, para antes de acostarnos se lo voy a leer. Dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. O sea, como que, mira, Dios se ha olvidado de ti. Mas tú, Jehová, escuche, esto es hermoso. Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Entonces ese salmo es hermoso. Sí es Salmo 3.5. Es muy bonito ese salmo, me gusta. A mí me gusta sobre ese salmo que dice que Jehová es escudo alrededor mío, que es mi gloria el que levanta mi cabeza. Porque a veces nosotros vamos por el mundo así con la cabecita baja, sin saber esa promesa de que Dios es el que levanta nuestra cabeza delante de nuestros enemigos. O sea, Él va delante de nosotros y va a pelear por nosotros. Bueno, esa es otra palabra de otro día. Dios me los bendiga, de verdad. Gracias por escuchar la palabra de Dios. No sabe lo que yo valoro que ustedes se queden y escuchen, porque a mí a veces me da tristeza, la verdad. Me da mucha tristeza cuando la gente desprecia la palabra de Dios. Porque yo sé que va a llegar el momento, como dice la palabra, porque la palabra lo dice, que habrá momentos donde van a querer escuchar la palabra de Dios y no habrá quien la diga, porque ya el Señor se habrá llevado a su pueblo y anhelarán la palabra y no la podrán escuchar. Y da tristeza, porque hay países como en Corea del Norte, donde el tener una Biblia y el hablar la palabra te matan, y países del Oriente donde predicar la palabra y el tener una Biblia es un delito, y te matan por tener una Biblia, te matan por saber versículos de la Biblia, y nosotros que podemos escuchar la palabra, la desechamos. Es triste, de verdad. Es triste cómo desechamos lo que Dios ha dejado para nosotros. Entonces ya no nos va a regañar más. Dios me los bendiga, Dios me los guarde.
que el Señor haga resplandecer su rostro, que el Señor muestre su misericordia, su favor a cada una de nuestras vidas, que el Señor nos dé la fuerza, el valor, la valentía y que nos rodee con su escudo, que nos levante la cabeza, que el Señor nos cuide y nos proteja junto con nuestros familiares, las personas que amamos. Y declaro bendiciones sobrenaturales sobre su vida, pero la bendición más grande que puedo declararle para su vida es que ustedes tengan el anhelo de conocer a Dios. ¿De dónde salió la palabra de la Biblia? Imagínate, hay tantas cosas que yo digo de la palabra de Dios. Entonces, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Voy a dejar esta palabra por esta noche. Yo normalmente no guardo ningún en vivo, nunca lo guardo. Pero voy a guardarlo hasta mañana en la mañana que me levante. Por si de pronto alguno quiere anotar algo o quiere volver a verlo y no lo vio completo. No sé. Lo voy a dejar hasta mañana en la mañana. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Los quiero mucho. Entonces, bendiciones.